Buenos días, queridas compañeros docentes, estudiantes del curso de Construcciones 3 2022. Más allá de cualquier otra consideración, vale decir que las clasificaciones son arbitrarias y que en este caso hemos intentado hacer una clasificación respecto de las fachadas del trabajo que van a desarrollar ustedes y que en realidad hemos pedido que incorporen tres tipologías al trabajo de ustedes, ya sean las que denominamos fachadas verdes, las que nombramos genéricamente como muro cortina, curtain wall, y por último un grupo que denominamos fachadas con fijaciones. Más allá de la denominación, lo que intentaremos hacer es extraer los conceptos fundamentales que nos permitan resolver las cuestiones características de cada una de estas cuestiones. Cuando hablamos de fachadas, nos estamos refiriendo, valga la obviedad, a la parte vertical del cerramiento de un edificio que básicamente nos separa separa el interior del exterior de este edificio. Comenzaremos preguntándonos de estas tres alternativas que estamos presentando, ¿qué es lo que tienen en común? Y en ese caso, lo primero que diremos es que estas tipologías de fachadas sirven, como ya anticipábamos, para separar el espacio interior del espacio exterior. Por lo tanto, cualquiera sea de ellas deberán dar un aceptable cumplimiento a los parámetros de respuesta de las 5 solicitaciones básicas. Recordemos su comportamiento mecánico, su comportamiento hidrófugo, su comportamiento térmico e hidrotérmico y su comportamiento acústico. En definitiva, lo que estamos resolviendo es en términos de diseño constructivo, o sea, cómo es lo que nosotros diseñamos, y paralelamente en el diseño tecnológico, o sea, cómo se realiza, cómo se construye, cómo se materializa. Y entonces veremos que el muro verde, además de cumplir con los requerimientos que dan respuesta a las 5 solicitaciones, se incorpora una importante masa vegetal que además de brindar un aspecto o una estética particular, fundamentalmente propone recuperar espacios verdes o la presencia del verde en sectores urbanos a veces escasos de estos, con lo cual, por un lado, mejora el comportamiento en sí mismo al muro, proponiéndole abrigo tanto para la radiación como para la conservación de la energía térmica, pero además es compatible con una preocupación por el medio ambiente. En el caso de los muros cortina, curtain wall, la cuestión es más compleja porque fundamentalmente se trata de una estructura cuyos cerramiento está compuesto por placas que en el caso de las placas opacas pueden brindar una respuesta adecuada a las 5 solicitaciones, pero en el caso de las placas transparentes, ya sean operables o no, encontramos mayor dificultad
para satisfacer las respuestas de las 5 solicitaciones. En el caso de las fachadas con fijaciones, son soluciones que vienen a dar respuesta a una necesidad, que es la de prevenir y evitar desprendimiento de sus placas, de estas placas que revisten, ya sean de piedra, de piezas cerámicas o aún piezas metálicas, que en otros momentos, no hace tanto, hasta hace 40 o 30 años atrás, se colocaban simplemente con mortero o con algún pegamento cementicio. La exposición al exterior de la cara del revestimiento sufría grandes variaciones de temperatura, lo cual generaba fuerzas de tensión en realidad en el encuentro con la capa interior. Esto hacía que el material de pegamento en definitiva se fatigara y terminara con el desprendimiento de alguna de las piezas. Esto llevó a casos que no pasaron de un susto, pero desgraciadamente se registraron víctimas fatales, como en el caso del desprendimiento que ocurrió en el Banco Provincia, el que hoy podemos observar recubierta su fachada con placas de aluminio, pero que en su momento estaba recubierta con placas graníticas. Bueno, se desprendió una, cayó y mató a 2 personas que estaban en un automóvil. Entonces, básicamente se trata de eso. La normativa indica que por sobre los 3 metros cualquier pieza de revestimiento deberá estar especialmente fijada. El marco normativo para las fachadas con fijaciones precisamente indica que justamente los revestimientos, las placas que sean, deberán ir sujetadas por anclajes especialmente diseñados para la oportunidad. Esto no quiere decir que el anclaje en sí sea nuevo. De hecho, vamos a ver que existen varios anclajes preestablecidos, pero sí su disposición, su relación con la base que le servirá de soporte y la cantidad de estos por placa, etc. Estas fijaciones expresamente menciona que deberán ser de acero inoxidable y especifica la característica. Es de la clase D IN 17440, que es una calidad especial de acero inoxidable, que no solo resiste la corrosión, sino que además tiene características mecánicas que lo hacen viable para esta condición. Se debe tener en cuenta que estas fijaciones, una vez armada la fachada, son de difícil o imposible mantenimiento, por lo cual deberán reunir condiciones que garanticen su condición inicial a través del tiempo. Estas piezas, además, deberán estar ubicadas de modo tal que no tengan vinculación con otras piezas de materiales con los cuales pudieran establecerse un par galvánico, que es la conformación de corrosión. Estos anclajes deben soportar
la estructura, y estas estructuras serán de perfiles laminados en caliente. En este caso, los tornillos que se empleen serán de los llamados autoperforantes porque al utilizar un tornillo autoperforante, estas piezas de hierro galvanizado logran proteger el orificio. Si uno perforara con una máquina o cortara con un disco, quedaría esa parte expuesta a la oxidación y posterior corrosión. Tanto el corte de estas piezas deberá realizarse mediante cizalla para que aplaste los bordes, y las perforaciones deberán realizarse con piezas autorroscantes, que son las que en definitiva van a quedar. Si fueran perfiles de chapa conformada en frío, todas estas uniones deberán realizarse con tornillo de rosca, arandela y pasantes. Nunca podrán ser resueltas estas uniones con soldadura in situ, porque esto no solo que daña la protección, sino que promueve la corrosión. Pero observen ustedes que cualquiera sea la fijación que va a soportar esta fachada, o mejor dicho, por lo menos el revestimiento, va a estar soportada por parte de la construcción. Esta fijación o anclaje deberá estar fijado de modo tal que garantice su estabilidad. Ahora bien, los materiales con los que se puede encontrar van a ofrecer distinta calidad de fijación en el vínculo de esta fijación propiamente dicha, la metálica, con el lugar donde nosotros la vamos a empotrar o fijar. El arquitecto Constantino realizó una pequeña tabla que vincula la naturaleza del soporte con la aptitud, clasificándola de manera tal que podemos establecer que el hormigón, armado o no, hormigón en sí, es un excelente lugar donde fijar. El ladrillo macizo nos ofrece una muy buena calidad para fijación. El ladrillo perforado, los bloques de hormigón de 30 milímetros de espesor, los ladrillos de termoarcilla nos ofrecen una buena base, mientras que el ladrillo hueco y el ladrillo de roca de yeso son lugares inaceptables para fijar nuestros anclajes. Estas condiciones pueden ser modificadas, como ya veremos, por ejemplo, para el ladrillo hueco, emplear algún tipo de complemento que ya vamos a ver, pero sin esta adaptación o modificación es inaceptable la utilización como base receptora de un anclaje. Respecto de los anclajes en sí, podemos establecer también alguna clasificación que nos permita ordenar conceptualmente, de modo tal que los encontraremos directos o indirectos en relación a la estructura de fijación.
Cuando son directos, el anclaje se coloca justamente en aquella base a la que hacíamos referencia en la diapositiva anterior, mientras que si son indirectos hay una subestructura que los ubica y a su vez esta estructura estará firme o fija en relación a la estructura madre del edificio. Con relación a la mampostería que nos podemos encontrar, veremos que hay mampuestos macizos. En estos podremos utilizar tacos de expansión metálicos o plásticos, después vamos a ver algunos de ellos, mientras que si la mampostería fuera con ladrillos huecos, tenemos que usar tacos o soportes químicos que básicamente lo que hacen es rellenar una parte del ladrillo hueco y establecer ahí un núcleo compacto donde afirmar el taco. Pero esta solución, que es una modificación del material original, ladrillo hueco, además de ser de complicada ejecución y de alto valor por el material que hay que ir incorporando, es de dudosa resultado porque uno no puede controlar específicamente cómo ha quedado ese taco, ya que se trata de hacer un agujero lo más pequeño posible, llenar el interior del ladrillo hueco con un material que en principio es fluido y luego adquiere una dureza, entonces la verdad que es difícil el control del comportamiento de este material para garantizar un comportamiento adecuado. Luego, el otro concepto, esto es en función de la fijación, el otro concepto es en función de la regulación. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos hacer firme un anclaje, este anclaje en relación a lo que va a sostener podrá o no tener un registro de ubicación. Por lo tanto, los habrá no regulables, obviamente son los más simples, pero los que menos posibilidades nos dan, mientras que encontramos regulables del máximo de posiciones, o sea, regulables en una, dos o tres direcciones. Con una dirección podemos controlar el plomo en profundidad y con las otras dos podemos controlar el nivel de una línea, con lo cual podemos tener en el espacio un movimiento completo que nos permita ubicar en el plano que deseamos. Por supuesto que estas fijaciones son no solo más complejas, sino que además son más caras, de mayor costo. Luego tenemos algunos soportes en relación con la forma de la pieza y acá encontraremos piezas que admiten ser perforadas, por lo tanto podrán tener la fijación de una varilla o podremos controlar el soporte colocándolas en lengüetas previo trabajo de sus cantos, ya sea los horizontales o los verticales, pudiendo con esto regular su posición. Acá en estas imágenes vemos arriba una subestructura que a su vez se toma de la estructura del edificio. Luego abajo vemos elementos metálicos que tienen agujeros amplios de manera tal que permiten el acomodamiento de la pieza de sujeción. Y en el lado izquierdo
vemos una pieza que tiene como un soporte que recibe la lengüeta de la pieza de revestimiento. En estas imágenes vemos cómo están constituidos esas piezas que se fijan al hormigón, básicamente, o a una mampostería compacta. Y básicamente, como digo, es un cilindro que tiene su extremo exterior roscado, donde se inserta un tornillo, y en el extremo interior está partido, terminando en una cuña cónica que al golpearlo contra el interior de la abertura expande el tornillo, la cupla, y queda fija en el hormigón. Imaginemos que la expansión es lo que precisamente fija a la pieza. Si esta pieza, que es de acero, rompe el agujero porque es de un material que no es lo suficientemente compacto, dejará de estar fija. Por lo tanto, es ahí donde vemos que esta relación entre el anclaje y la base donde va a estar inserta es una decisión y una elección de suma importancia. En la imagen inferior derecha vemos cómo se aplica una especie de cilindro perforado en el cual se hace correr el material fluido que con determinado tiempo fraguará y constituye una base habiendo traspasado la placa, con lo cual queda en el inserto suficientemente fijo, y en el exterior, como en el caso anterior, queda un tornillo en el cual se van a enroscar y sujetar con arandela y tuerca las fijaciones propiamente dichas. Al comienzo hicimos referencia a que estas fachadas con fijaciones, lo que caracteriza principalmente a estas fachadas es este elemento que sujeta al elemento de revestimiento que completa la fachada, podría tener dos características: ser ventilada o estanca. Y nos estamos refiriendo a la condición del espacio inmediatamente por detrás de la placa de revestimiento. Y en este caso podrá estar libre, como en de la imagen de la derecha. Vemos que hay un espacio ocupado solamente por el sistema de fijación, en este caso metálico, compuesto por piezas verticales y horizontales. Pero en definitiva queda un espacio libre que permite la circulación del aire en la medida en que la parte superior esté ventilada y la parte inferior no esté tapada. De modo tal que podrá establecerse una corriente de aire ascendente que justamente es lo que conceptualmente permite hablar de una fachada ventilada. En el ángulo inferior izquierdo vemos una
fachada con fijaciones, con una estructura metálica de piezas horizontales y verticales, pero vemos que entre el elemento de revestimiento, que es precisamente lo que se sostiene, y la estructura que lo sostiene, hay una aislación térmica o un material con baja conductividad térmica, mejor dicho. Pero más aún, en la parte superior vemos que hay una especie de visera que contiene todo el paquete de cerramiento y que solamente hacia arriba, a modo de cenefa o terminación, solamente pasa el revestimiento exterior. Por lo tanto, acá no se puede establecer, no se quiere establecer una corriente ascendente de aire. Entonces, de esta manera podemos tener las dos opciones de acuerdo al clima y a la orientación. Para estos ejemplos de fachada ventilada, la de la derecha nos muestra una fachada muy perforada, pero que efectivamente produce no solo el espacio para ventilar, sino además del efecto estético, una situación de sombra, que es lo que en realidad se está persiguiendo para evitar la sobre radiación de la parte interior de la fachada. En el caso de la otra imagen, vemos una composición de piezas cerámicas que están no solo preparadas para permitir la ventilación, sino que además están acondicionadas para producir fotocatálisis, lo cual, por lo menos en teoría, permitiría en lugares de alta contaminación recuperar el aire inmediato o sanitizar el aire inmediato a esas piezas o el aire que circula detrás de ellas. Me pareció interesante porque sobre todo en lugares de alta contaminación ambiental, en las grandes ciudades, es un recurso que empieza a estudiarse y a utilizarse y esperemos que sirva para recuperar total o parcialmente la calidad del aire.